Bueno, en mi disertación me voy a referir al riesgo de violencia física grave hacia la mujer en el contexto de pareja. Es decir, que nos vamos a referir básicamente a las relaciones sentimentales, más o menos estables, más o menos duraderas, y quedan, por supuesto, excluidas del paradigma que yo voy a presentar y de esta presentación aquellas relaciones fraternales, laborales, familiares, que no tienen, por supuesto, en la base una relación sexual o íntima. Por violencia contra la pareja y más específicamente hacia la mujer, vamos a tomar la delimitación conceptual de Andrés Puello, que es el director del Centro de Estudios Avanzados en Violencia en la Universidad de Barcelona. Muchos de los lineamientos que vamos a plantear ahora tienen que ver con los trabajos de investigación de este equipo. Andrés Puello define a la violencia hacia la mujer como un conjunto de distintos comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación de la pareja o la expareja que produce daños, malestar, pérdidas personales graves a la víctima. Por supuesto que la violencia hacia la mujer no es sinónimo solamente de violencia física, ¿no es cierto? Hay toda una amplísima gama de situaciones que también constituyen violencia y que producen graves daños y perturbaciones psicológicas, privaciones, como son, por ejemplo, el maltrato, el abuso emocional, la intimidación, la coacción, la coerción económica, las humillaciones, las intimidaciones, las amenazas en sus más diversas. Pero esto lo marco porque nosotros en esta presentación nos vamos a referir específicamente a la valoración de riesgo de violencia física grave hacia la mujer. Es decir, que en todo este espectro de manifestaciones y de comportamientos violentos, nosotros vamos a tomar un segmento para la valoración de riesgo que tiene que ver con poder estimar el riesgo de que haya una violencia física grave o una situación que implique riesgo vital. Esto de ninguna manera implica negar las consecuencias nefastas que pueden tener otro tipo de violencias, pero en este caso nosotros vamos a trabajar en este segmento porque las otras situaciones pueden no implicar un riesgo de vida para la mujer. Bueno, dicho esto, así en términos generales, un poco como planteando la situación a la que vamos a abordar, nos vamos a centrar básicamente en lo que son lo que es la evaluación del riesgo de violencia, técnicamente hablando, digamos, la evaluación del riesgo de violencia. Lo vamos a plantear como un procedimiento técnico para estimar la probabilidad de aparición futura de la conducta violenta, atendiendo a condicionantes pasados, presentes y futuros. Es decir, estos condicionantes, tanto históricos como presentes como futuros, tienen que ver con algo que también inaugura este paradigma de valoración de riesgo, que es la presencia de los factores de riesgo. Entonces es importante que nosotros sepamos que en una valoración que nosotros vamos a hacer, siempre vamos a tener que atender no solo al historial de violencia, sino a cuáles son los elementos contextuales y situacionales que están presentes que pueden hacer que una situación de riesgo varíe, ¿no es cierto? Este procedimiento, ¿en qué consiste? Consiste en seleccionar información relevante, y significativa para cada caso en particular, de manera que nosotros podamos ver cuáles son los elementos que están presentes que pueden maximizar el riesgo o bien disminuirlo. Siempre en un procedimiento de valoración de riesgo es muy importante que nosotros tengamos presente, primero, cuál es el tipo de conducta que nosotros queremos predecir. O sea, cuando uno hace estos procedimientos, uno no dice, voy a valorar el riesgo de violencia, porque la violencia no es homogénea, la violencia no es solamente un tipo de violencia. Entonces, en los procedimientos y en las técnicas de valoración es muy necesario que tengamos presente cuál es el constructo con el que vamos a trabajar, que en este caso es la violencia física. Otros aspectos importantes son los factores de riesgo específicos, porque toda violencia tiene factores de riesgo que son
propios de cada una de ellas, independientemente de que se puedan combinar, pero existen diferencias entre los factores de riesgo que condicionan conductas, por ejemplo, de acoso, a aquellos factores de riesgo que condicionan conductas de violencia física. Otro aspecto muy importante es que conozcamos las tasas de prevalencia y los escenarios de riesgo. ¿A qué hace referencia los escenarios de riesgo? Siempre la violencia está asociada a algún tipo de conflicto. Este conflicto puede ser real, puede ser fantaseado, pero nosotros como evaluadores debemos anticipar a partir, ya vamos a ver los pasos en el procedimiento, pero a partir de lo que vamos escuchando en la víctima, cuáles son aquellos escenarios, aquellas situaciones, aquellos conflictos que están directamente o estrechamente vinculados con la producción de violencia. Por ejemplo, se dijo más temprano en otra disertación que el exceso o el abuso de alcohol y de drogas no es una causal de violencia, pero sabemos que es un elemento que está muy presente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un escenario posible puede ser, por ejemplo, cuando el agresor bebe, o si tenemos una problemática de celos intensos y conductas controladoras y una separación y la mujer ha restablecido o formalizado una nueva pareja, ahí tenemos un escenario que debemos estar muy atentos porque nos puede hacer variar mucho el riesgo. Y otro aspecto muy importante en los procedimientos de valoración de riesgo es el intervalo temporal. El riesgo, me estoy adelantando a las conclusiones, pero el riesgo es un concepto dinámico, es un concepto variable. Si uno establece, distingue y clasifica, o sea, los riesgos, ¿cómo los clasificamos? En bajos, moderados y altos, ¿no es cierto? Si uno establece un riesgo alto, esto no es una categoría fija, tampoco lo es el moderado, tampoco lo es el bajo, sino que ese riesgo estimado es para un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque las condiciones personales pueden variar, las circunstancias pueden variar también y hacen que el riesgo se modifique. Esto es muy importante porque especialmente los que estamos en vinculación con la justicia, bueno, por ahí los informes se toman como cosas, como fotografías fijas y se les da como una especie de validez indeterminada en el tiempo y esto es incorrecto, especialmente cuando nosotros trabajamos en valoración de riesgo. Muy bien. Yo acá les voy a presentar y me voy a referir a cada uno de estos aspectos que son centrales. Son conceptos clave en los procedimientos de valoración de riesgo. Estos conceptos son el de violencia, de riesgo, factores de riesgo, cuáles son los pasos en los procedimientos de valoración y cuando hablemos particularmente de los pasos que van guiando este proceso, vamos a hacer especial mención y nos vamos a detener en los métodos de evaluación y en las guías de valoración de riesgo de violencia, que ya les voy a ir contando un poquito de qué se trata esto. Entonces, si les parece, vamos a pasar al concepto de violencia que nosotros tomamos. El concepto de violencia, la verdad que ha sido bastante problemática su delimitación conceptual, porque a veces bajo la denominación de violencia se incorporan otros conceptos que si bien son análogos, la verdad que son distintos, como por ejemplo el concepto de agresión, el concepto de delito, el comportamiento antisocial, pueden tener alguna semejanza, pero son conceptos completamente distintos. Para nuestros fines, que no es otro más que la valoración del riesgo, hemos tomado la definición que han elaborado expertos de la ONU a partir de estudios que ellos realizaron entre la relación entre, salud mental y violencia. Y de esta manera los expertos definen así a la violencia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, esta definición, porque a partir de esta definición nosotros vamos a ir articulando todo nuestro paradigma de valoración de riesgo. La definen como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Fíjense, queda claro que según esta definición podemos decir lo que la violencia no es. No es una conducta, no es una emoción,
no es un síntoma psicopatológico, tampoco una respuesta simple, automatizada y reflexiva, tampoco un modo de ser, de pensar, de actuar. La violencia tomada desde esta perspectiva es una estrategia psicológica. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es una estrategia psicológica que se va a poner en marcha para alcanzar una finalidad determinada. La finalidad determinada que tiene la violencia como estrategia psicológica es causar daño, lesión o malestar. ¿Qué significa que sea una estrategia psicológica? Significa que la violencia requiere por parte del sujeto que la va a cometer la utilización de diferentes recursos y procesos psicológicos que van a convertir deliberadamente a esta estrategia en un comportamiento o en una serie de comportamientos para obtener un fin determinado. Desde esta perspectiva también, la violencia tiene su origen en la voluntad individual, es decir, es voluntaria, es intencionada. Esto no tiene nada que ver con la responsabilidad penal. Estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? De la intencionalidad y la voluntariedad para llevar adelante un acto violento. Y siempre desde esta perspectiva decimos también que la violencia siempre está unida a un tipo de conflicto. Como dijimos recién, puede ser real, puede ser fantaseado, por ejemplo, la violencia contra la mujer para imponer control, dominación, la violencia racial para imponer también sometimiento, la violencia terrorista. Siempre hay un conflicto particular a partir del cual está anudada. Por otra parte, la violencia entendida como un acto de decisión racional, intencionada y voluntaria es fundamental para los procesos de estimación de riesgo de violencia. Desde la violencia considerada como una estrategia psicológica podemos definir algunas propiedades que la caracterizan. Estas propiedades, bueno, son las que están ahí. Una de ellas es la complejidad. ¿Qué significa? Que la violencia es compleja en tanto la movilización de recursos, tanto cognitivos, emocionales, motivacionales, que actúan en forma absolutamente interrelacionada. La heterogeneidad, esto es muy importante a los fines de los procedimientos de valoración de riesgo, porque la violencia no es una realidad homogénea. No hablamos de un tipo, no hablamos de una forma de violencia, hablamos de varios tipos de violencia, es heterogénea. La podemos clasificar según el modo en que se ejerza, los tipos, violencia psicológica, sexual, física, patrimonial, económica. También la podemos clasificar según las características de quien la ejerce, por ejemplo, la violencia masculina, la violencia juvenil, femenina, y también en función del contexto que se da entre víctima y agresor. Por ejemplo, un contexto laboral, con el mobbing, el bullying en el contexto escolar, la violencia doméstica en el contexto de la relación de pareja, por ejemplo, la violencia en el deporte. ¿Y esto por qué es importante esta propiedad de la heterogeneidad? Porque nosotros cuando hacemos predicciones no podemos predecir la violencia. No existe eso, no hay posibilidad de hacerlo. Tenemos que hacerlo en función de un tipo de violencia específica, de un tipo de agresor específico y para una población específica. ¿Por qué? Porque las guías que van a ir guiando nuestro proceso de valoración están en relación con factores específicos para cada uno de los tipos de violencia y de los contextos particulares. Por eso he puesto o he tratado de poner énfasis en decir que nosotros trabajamos y hoy presentamos la valoración de riesgo de violencia física hacia la mujer en el contexto de pareja. Fíjense que dentro de todas las posibilidades que da la violencia, hemos hecho una delimitación y una acotación. Otro aspecto muy importante es la multicausalidad. La multicausalidad
tiene que ver con algo que es sabido por todos, que la violencia está plurideterminada. No hay una causa que la origine, hay toda una serie de causas. En los procedimientos de valoración, si nosotros atendemos a la multiplicidad de causas, realmente es imposible predecir la violencia, porque hay tantas causas que deben converger en un momento determinado que su predicción sería realmente una tarea imposible, más allá del azar. Pero estos paradigmas nos han dado un recurso. ¿Cuál es? Salir de las causas y pasar a los factores de riesgo. A nosotros no nos interesa tanto conocer cuáles son las causas de la violencia, sino cuáles son los factores de riesgo que están empíricamente asociados a un tipo específico de violencia. El factor de riesgo, no importa que no conozcamos por qué se produjo en estos procesos de estimación de riesgo. Lo que nosotros necesitamos es que haya una simple, pero muy consistente y significativa correlación entre la presencia del factor de riesgo y la consecuencia. Y la consecuencia es precisamente el constructo que nosotros vamos a predecir, que es la violencia física grave. ¿Sí? ¿Se va más o menos, vamos ordenados? Muy bien. Otra propiedad es la infrecuencia. Esto, bueno, a lo mejor algunos lo escuchan y no están muy de acuerdo con esto, pero la violencia física grave y muy grave es infrecuente. El hecho de que sea infrecuente o rara no significa que cuando se produce no tenga consecuencias nefastas. A veces es como el ejemplo del terremoto, ¿no es cierto? No son frecuentes, no se pueden predecir, pero cuando ocurren las consecuencias son devastadoras. A nosotros nos interesa la violencia también por las consecuencias que produce, y esto tiene importantes repercusiones e implicancias. Pero hay un fenómeno infrecuente también es un fenómeno muy difícil de predecir. En esto, los investigadores han marcado como algunas posturas. Hay una postura clara que dice que la violencia no es posible de ser estimada como ocurrencia de probabilidad de que acontezca en el futuro, precisamente por la complejidad que tiene, por la multicausalidad y por la infrecuencia. Pero hay otra postura que es en la que nosotros nos enrolamos y también la que ha dado lugar al numeroso desarrollo de guías o protocolos de valoración de riesgo, que dice precisamente que por tener la propiedad de la heterogeneidad, es decir, vamos a un tipo específico, y la intencionalidad serían los elementos que permiten hacer predicciones. Bueno, esto más o menos en relación con la violencia. Entonces tenemos, haciendo como una síntesis y una pasada en limpia, o sea, la violencia como estrategia psicológica, la violencia con sus propiedades específicas, y para los procedimientos de valoración de riesgo, tomar siempre en consideración el elemento de la heterogeneidad y de la intencionalidad. Otro factor u otro término clave para nosotros en este cambio de paradigma es el concepto de riesgo. El riesgo es un peligro que puede acontecer con una cierta probabilidad en el futuro. Acá puede que no comprendamos mucho por qué se da o no sepamos sus causas, pero acuérdense que nosotros siempre vamos de la mano de los factores de riesgo y no de las causas. Acá es importante hacer algunas distinciones y es precisamente en relación con el concepto de peligrosidad y el concepto de riesgo. La evolución en materia de riesgo ha hecho un viraje muy significativo en las ciencias sociales y especialmente en todos estos procedimientos de valoración de riesgo que vemos que no se produce en el campo jurídico, que es el pasaje del concepto de peligrosidad al concepto de riesgo. La peligrosidad, como ustedes saben, tiene un origen clínico. De alguna manera, la tradición criminológica positivista
estableció una relación estrecha entre la enfermedad mental y la conducta violenta, convirtiendo al enfermo mental en una persona peligrosa. En este sentido, vemos que el concepto de peligrosidad constituye una variable, vamos a decir, discreta, estática y genérica. ¿Qué significa que sea una variable discreta? Significa que es dicotómica, o sea, uno se es o no se es peligroso. Además es estática. Si se llega a una conclusión de que un sujeto es peligroso para siempre, para toda la vida. Y además es genérica, es decir, ese es peligroso para cualquier tipo de violencia. No especifica en tipos de violencia, no especifica en tipos de víctima, en nada. Y la verdad es que el concepto de peligrosidad, que tiene una fuerte raigambre también en nuestra tradición jurídica, lo podemos ver como una propensión a que alguien cometa un acto delictivo o reincidencia o actos violentos, pero por su carácter genérico poco nos dice al momento de tener que hacer predicciones. Mientras que el concepto de riesgo es un concepto mucho más dinámico, mucho más positivo, pero no positivista, en el sentido de que el riesgo lo que a nosotros nos conduce es establecer esta correlación positiva entre la presencia de factores y el resultado que queremos predecir. Estos factores de riesgo, ustedes van a ver que son factores dinámicos, hay factores que son estáticos, pero nos conducen a plantear el riesgo como una categoría bien dinámica, y en esto podemos decir que se trata de un constructo continuo, es decir, nosotros podemos plantear graduaciones y niveles en un mayor o en un menor riesgo, ¿no es cierto? Que además esto puede ser variable, es decir, que se puede modificar con el tiempo, ya sea porque se modificaron las condiciones del sujeto, porque se modificaron las circunstancias que lo rodean, o porque hubo también, o todo junto, una intervención externa que favoreció este cambio. En este sentido, vemos que el riesgo puede variar, y esto lo vinculamos con la importancia de, cuando nosotros hacemos estos procedimientos, tener presente cuál es el intervalo temporal. Y además es específico. Si nosotros establecemos una situación de riesgo, lo hacemos para un tipo de violencia específica, para un tipo de población específica y bien acotado, digamos. Bien. Además, otra cosa importante que estaba olvidando es que el concepto de peligrosidad o personalidad violenta, estas cosas así, pocos nos dicen acerca de cuál es la situación real en la que se encuentra la persona y cuál es el riesgo por su aspecto genérico. Y está más ligado a lo sancionatorio, digamos, y a las pericias forenses, que a un aspecto que es muy importante en los procedimientos de valoración, que es la gestión del riesgo. Porque de qué o cuál sería el sentido de estimar una situación como de riesgo bajo, moderado o alto si no la vamos a gestionar. Es decir, la gestión del riesgo tiene que ver con todas aquellas estrategias y tácticas que podemos utilizar para reducir el riesgo o controlarlo. Entonces, el concepto de peligrosidad no nos da esa plataforma para la gestión, mientras que el riesgo sí, porque además el riesgo nos permite anticipar cuáles son esos escenarios, cuál es el conflicto. Entonces, la gestión del riesgo es posible y es viable. Bueno, acá ya hemos dicho mucho sobre lo que es el factor de riesgo, pero un factor de riesgo puede ser cualquier cosa, una característica del sujeto, de sus circunstancias, un evento, una condición que está asociada a la mayor probabilidad de ocurrencia de una conducta violenta. Lo importante del factor de riesgo es que ¿cómo llegamos a los factores de riesgo? Llegamos a partir de estudios epidemiológicos que han mostrado que existe una alta correlación o una correlación positiva entre la presencia de determinados factores y un fenómeno que es el que nosotros queremos predecir.
Según la estabilidad en el tiempo, los factores pueden ser dinámicos o estáticos. Acá les he puesto algunos ejemplos. Por supuesto, los dinámicos son modificables, mientras que los estáticos no lo son. Pero precisamente la presencia de factores dinámicos son los que a nosotros nos permiten que el riesgo varíe. Acá, por ejemplo, hemos puesto algunos ejemplos: dinámicos, afrontamiento del estrés, soporte social, las distorsiones cognitivas, la adicción, el consumo de sustancias. Todo eso puede cambiar, ¿no es cierto? Mientras que hay otros que no cambian, que ustedes los van a ver en la literatura como factores estáticos o históricos o pasados, que también son condicionantes de la conducta, pero son menos importantes, han mostrado las investigaciones, menos relevantes que los dinámicos a la hora de estimar el riesgo. Pero están presentes y hay que considerarlos, como por ejemplo la edad de la comisión del delito, los antecedentes delictivos, los abusos en la infancia, la historia de trastorno mental, que tienen que ver con el historial del sujeto, en este caso del agresor. Bueno, la gestión del riesgo, ahora hay investigaciones que se están centrando muchísimo en lo que es la gestión del riesgo. Habíamos dicho que lo podíamos definir como los pasos necesarios tras una evaluación para reducir, controlar y evitar las situaciones de riesgo, y cuando se producen poder realmente paliar sus consecuencias. Muchos protocolos y guías que yo les voy a presentar están trabajando ahora en la gestión de riesgo. Y es como un tema desde el punto de vista de la investigación el más importante, pero la tradición siempre se ha centrado mucho en los procedimientos de evaluación del riesgo y en conocer cuáles son los aciertos y cuáles son los errores, los falsos positivos y los falsos negativos. Y la verdad que el tema de gestión de riesgo ha quedado medio relegado. Y yo creo que esa es una asignatura importante, porque cuando uno valora el riesgo, la idea es poder gestionarlo. ¿Cómo se gestiona? Se gestiona desde diferentes ámbitos, desde monitoreos, vigilancias, refugios, medidas de protección de derechos, en fin, hay toda una serie de medidas que incluso hay investigaciones muy interesantes que después en todo caso las podemos pasar, que tienen que ver que en función de las estimaciones de riesgo en bajo, medio o alto o extremo, en algunos casos, cuáles serían las estrategias y las tácticas de gestión del riesgo, que no siempre tienen que ver con la detención de la persona, con otros. Pero para esto hay que echar mano y conocer cuáles son los contextos y cuáles son los recursos policiales, sanitarios, judiciales, porque nosotros podemos hacer una lista o un conjunto de tácticas que conformen una estrategia maravillosa, pero si no contamos con los recursos, no hay posibilidad de gestionar ese riesgo. También es importante que sepamos que a veces en la gestión del riesgo lo que se hace es como una suerte de derivación a tratamientos psicológicos, como hay como una recurrencia, ¿no es cierto?, a derivar a tratamientos psicológicos como forma de gestión del riesgo, y esto ha mostrado que realmente en muchos casos es ineficaz. Hay otras medidas y otros mecanismos que se pueden utilizar. Bueno, ¿en qué consiste este procedimiento? ¿Cuáles son los pasos que va a tener este procedimiento? O sea, cuando una persona tiene que llevar adelante una valoración de riesgo de violencia física grave o de violencia en otro ámbito, ¿no es cierto? El procedimiento consta de 4 etapas, las vamos a mencionar y trabajar a todas, pero yo me voy a dedicar más específicamente a la segunda etapa porque quiero compartir con ustedes algunas guías de valoración. La primera etapa es la recogida y la organización de la información. La segunda, la decisión sobre la presencia o ausencia de los factores de riesgo en cada caso concreto.
La tercera, la estimación del riesgo. Y la cuarta, la comunicación de los resultados. En relación con la primera es fundamental porque acá nosotros tenemos que recabar la mayor información posible para poder iniciar el proceso de valoración de riesgo. Acá debemos obtener información, o por dónde la podemos obtener, por la evaluación, una entrevista a la víctima, al denunciado, si esto fuera posible, también tener acceso a la denuncia, la revisión de información colateral, por ejemplo, antecedentes penales, expedientes judiciales, si los hubiere, expedientes sociosanitarios también si están. Y también es muy importante que en estos procedimientos podamos nosotros entrevistar a personas que son allegadas a la víctima. Entonces, para obtener la mayor cantidad posible de información. Acá es importante decir que cuando nosotros valoramos riesgo, y hablamos, por ejemplo, de el historial de malos tratos que tiene una persona, no nos interesa aquello que llegó oficialmente, si hay condenas, si hay denuncias, todo esto es importante, pero hay muchas situaciones que las personas no denuncian y a lo mejor estamos valorándola a partir de que realiza su primera denuncia, pero tiene un historial de violencia muy importante. Entonces nosotros recabamos toda esa información, no solamente aquellos hechos que se hayan denunciado. Esto es muy importante porque en la medida que nosotros seamos capaces de obtener información relevante y poder cruzarla, vamos a poder iniciar todo el proceso de toma de decisiones destinado a la estimación del riesgo. Bueno, el segundo paso, decíamos, es la decisión sobre la presencia o ausencia de los factores de riesgo. Fíjense, acá dice procedimiento y metodología, juicio clínico estructurado, y habla también de la utilización de guías de valoración de riesgo. Yo ahí les he presentado, acá he escrito, me estoy dando cuenta ahora, 3 guías, pero he traído 4 para compartir con ustedes, que son la escala de predicción de violencia física grave de Echeburúa, el SARA, que es mundialmente conocido, que es una guía también para valorar riesgo de violencia en la pareja, y el protocolo de valoración de riesgo del circuito de Barcelona. También hemos incorporado otra escala que se denomina DA, que es de Danger Assessment, que es una escala que también vamos a presentar, que está especialmente diseñada para valorar riesgo de una violencia letal, es decir, concretamente de que la mujer sea asesinada por su pareja. Pero primero nos vamos a detener en un procedimiento que nosotros llevamos adelante, nosotros en la unidad fiscal digo, pero les voy a contar un poquito también la historia de estos procedimientos. Las estrategias de evaluación de riesgo han tenido que ver, primero, con lo que ha sido denominado juicio clínico no estructurado, que históricamente nosotros esto también se llama de primera generación, lo podemos ubicar, es la tradición clínica forense, la tradición psicopatológica, lo podemos ubicar en la década del 80, modelos actuariales, denominados también de segunda generación, década del 90, y los modelos de juicio clínico estructurado, década de fines del 90 y del 2000 hasta la fecha. La valoración del riesgo siempre tiene, como dijimos, una fase que es predictiva, pero también preventiva. Bueno, ¿de qué se trata el juicio clínico no estructurado? El juicio clínico no estructurado tiene que ver con lo que todos normalmente conocemos de la tradición clínica psicopatológica, donde acá la estimación de riesgo está basada básicamente en el juicio del experto, en su formación, en su trayectoria, en su conocimiento, pero no incorpora escalas ni protocolos, aunque sí puede incorporar, por ejemplo, técnicas psicológicas. Estos procedimientos están muy vinculados a lo que es la determinación de peligrosidad, que en estos modelos nos tenemos que alejar. O sea, si en estos modelos seguimos hablando de peligrosidad, seguimos haciendo las cosas mal. O sea, la peligrosidad es un concepto que está
no se lo voy a decir a ustedes, que lo conocen mucho, absolutamente presente en toda nuestra legislación, pero absolutamente ausente de todos los desarrollos de las investigaciones, que cada vez tratan de despojarse de este concepto que poco nos dice acerca de la situación en la que se encuentra la persona y mucho menos de lo que puede llegar a ser. Entonces, estos modelos de juicio clínico no estructurado también son estos modelos que hacen de la peligrosidad un sinónimo de personalidad violenta o de conducta violenta, ¿no? Para hacerlos como intercambiables. ¿Qué pasa con estos modelos? ¿No es importante la opinión del profesional? ¿No es importante la formación del experto? ¿Su capacidad? Sí que lo es, pero han mostrado que tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, en un procedimiento de valoración de riesgo, desde este enfoque hay muy poca fiabilidad interjueces, podemos decir, o interevaluadores. Las fundamentaciones son bastante débiles y no generan propuestas de gestión de riesgo, ¿sí? Esto, por supuesto, sigue presente. No significa que planteemos las distintas décadas o las distintas generaciones, no significa que estemos completamente despojados de esto, ni muchísimo menos. Por otra parte, tenemos los modelos actuariales. Los modelos actuariales han representado una verdadera ventaja respecto de los primeros, en el sentido de que los modelos actuariales tienen que ver con el detalle pormenorizado del historial del sujeto en relación con factores de riesgo que, como ya he dicho numerosas veces, han mostrado una correlación positiva con el fenómeno que nosotros queremos predecir, que en este caso es la conducta violenta, la conducta de agresión física grave. Entonces, estos modelos actuariales, por supuesto que tienen una base en investigaciones epidemiológicas, lo que han generado son determinados protocolos donde hay reglas fijas, donde uno los aplica y obtiene generalmente una ponderación y un punto de corte. Esto ha mostrado que tiene mayor fiabilidad que el juicio clínico no estructurado, cuyas estimaciones prácticamente han quedado en el terreno del azar. Pero también tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque aplica reglas de grupo a individuos. No son evaluaciones individuales propiamente, sino que son evaluaciones grupales que después se aplican. Entonces, ¿qué pasa? Esto es estadística pura. Hay situaciones que pueden ser raras, que pueden ser infrecuentes, que no están dentro del promedio de los factores de riesgo que hemos considerado y pueden constituir una situación muy grave y que nos pueden alertar sobre un riesgo. Esta es la mayor limitación que tienen los modelos actuariales, que, como decía, se trata en definitiva de evaluaciones grupales aplicadas a los individuos. Entonces están los que quedan por fuera de la curva. Y estas situaciones que quedan por fuera de la curva es importante también tenerlas en consideración. Bueno, esto nos conduce al juicio clínico estructurado. El juicio clínico estructurado es el procedimiento que nosotros, la metodología, el enfoque que nosotros seguimos en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y a partir de lo cual vamos haciendo todos nuestros procedimientos. ¿De qué se trata el juicio clínico estructurado? Es una evaluación mixta que podríamos decir que toma el juicio clínico y también toma bases actuariales. Como dice ahí, requiere del evaluador numerosas decisiones basadas en el conocimiento experto de la violencia y de los factores de riesgo, a las que ayudan las guías de valoración, cuya estructura proviene de los análisis actuariales y está diseñada incluyendo una serie explícita y fija de factores de riesgo identificados y conocidos. Fíjense que dice, requiere del evaluador numerosas decisiones basadas en el conocimiento experto de la violencia y de los factores de riesgo. Por eso yo decía y agradecía que me hubiese precedido la doctora Cardinali, porque ella hizo una muy buena presentación en relación a lo que es la perspectiva de género. Si en estos procedimientos y en esta materia puntual, si nosotros no tenemos perspectiva de género y no conocemos cuáles son los factores de riesgo específicos, y bueno,
ante una retractación podemos pensar que se trata de una denuncia falsa, ¿no es cierto? Entonces, estas situaciones hay que conocerlas y tenerlas en consideración para no caer en esos errores. ¿Qué es lo que permite el juicio clínico estructurado? A partir de las guías. Y acá dice los errores más comunes. ¿Cuáles son los errores más comunes? Y, por ejemplo, que uno no tenga en consideración todos los factores de riesgo que han sido correlacionados con el resultado a predecir. Entonces, nos ayudan a evitar los olvidos, porque la guía, en el contexto de una entrevista, también nos obliga y nos conduce a ir chequeando la presencia o la ausencia de cada uno de los factores que la investigación ha mostrado que tienen una correlación alta. También ayudan a evitar los sesgos del clínico, del psicólogo, del psiquiatra que interviene, que nos pueden conducir en función de nuestras propias creencias, inclinaciones e ideas a hacer estimaciones en alza o estimaciones en baja. Entonces, esto de alguna manera es como que las decisiones que uno va tomando también están guiadas. Están guiadas por la presencia de los factores de riesgo presentes en las guías, pero también quedan a la valoración, es parte del juicio clínico experto, ¿no es cierto? O sea, la decisión nunca es de la guía, es del profesional. La guía ayuda. Bueno, esta guía es una guía de predicción de riesgo de violencia física grave hacia la mujer. Es una guía elaborada por el equipo de investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Violencia en la Universidad de Barcelona. Y, digamos, una guía que por ahí la pueden escuchar y la pueden conocer como la guía de Echeburúa. Esta guía en un principio constaba de 58 ítems y después se revisó y se elaboró y se establecieron la presencia de 20 ítems que mostraban su mayor capacidad discriminativa. Fíjense que estos 20 ítems están organizados en 5 categorías: datos personales, situación de la relación de pareja. Fíjense ahí los ítems que va contemplando: separación, acoso, quebrantamientos de medidas, los tipos de violencia, el perfil del agresor, que tiene que ver también con la presencia de celos intensos, conductas controladoras, su historial delictivo, su historial en enfermedades mentales si la tiene, el consumo de sustancias y la vulnerabilidad de la víctima. La vulnerabilidad de la víctima también es un apartado muy importante que nosotros tenemos que tener en consideración. Fíjense, a ver, por algún lado tiré la carpeta. Fíjense cómo en este apartado de vulnerabilidad de la víctima toma la guía la percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes. Y también toma intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás en la decisión de abandonar o denunciar al agresor. Después plantea indicadores de vulnerabilidad en relación de enfermedad, soledad o dependencia. Pero es muy importante, por eso yo decía cómo acá la perspectiva de género también nos ayuda a entender los mecanismos y los procesos psicológicos que están presentes, ¿no es cierto? Todas las guías prácticamente están tomando aspectos que están vinculados a la vulnerabilidad de la mujer. O sea, cuando nosotros tenemos situaciones de vulnerabilidad, el riesgo tiende a aumentar. Fíjense, acá cada uno de los factores de riesgo tienen una ponderación distinta. Aparece el 1, el 2, el 3, y esta ponderación tiene que ver con la mayor capacidad discriminativa que tiene el factor de riesgo. Acá la presencia del factor de riesgo es lo que debe también guiar nuestra estimación. No nos preguntamos por qué el consumo de drogas aumenta la violencia, ni por qué los celos aumentan la violencia, ni por qué el hostigamiento aumenta la violencia. No nos preguntamos por el por qué. Queremos saber si el factor está presente o no está presente, porque lo que nosotros hacemos es valoración de riesgo. No nos estamos
investigando sobre las causas de la violencia. Es otro pasaje, de las causas al factor de riesgo. Esta guía establece puntos de corte. Esta es una guía actuarial, por ejemplo. Fíjense, habla de un nivel bajo, de 0 a 9, moderado de 10 a 23 y alto de 24 a 48. El tema es que el mismo Echeburúa, por ejemplo, plantea lo que él dice una trilogía sería, no, una tríada. Él plantea una tríada letal. Dice, la tríada letal es la separación reciente, el hostigamiento y los celos intensos. Fíjense que aún poniéndole el mayor valor que pondera la guía, que es de 3, obtendríamos un puntaje de 9, lo cual me ubica el riesgo en un nivel bajo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Que no sirve la guía? No, lo que quiero decir es que es el profesional el que toma la decisión, pero que necesariamente tiene que pasar por la guía para no perder de vista factores de riesgo que pueden ser relevantes. Además, otra cosa, la guía, que en este caso no tiene el diseño de un autoinforme, también uno la va llenando producto de la entrevista. Entonces, en la entrevista, cuando uno va repasando los diferentes factores de riesgo, surgen aspectos que no estaban presentes en el relato inicial o en la parte digamos, de la entrevista abierta, lo que la mujer relata. Entonces, nos ayuda a nosotros y también ayuda a que favorezcamos el recuerdo y la comunicación de lo que ha vivido. Bueno, vamos a dejar a don Echeburúa. Bueno, esta guía es de una autora que se llama Campbell. Fue diseñada en el año 1995 y también revisada por la misma autora en el año 2009. Fue el primer intento para estimar el riesgo de violencia letal hacia la mujer, es decir, el riesgo de que una mujer sea muerta a manos de su pareja o expareja. Esta sí tiene un diseño de autoinforme, es decir, lo completa la misma persona. Y en su primera versión tenía 15 ítems, ahora tiene 20. Y como dijimos, tiene formato de autoinforme en relación al calendario del último año. Es decir, que acá el intervalo temporal también es importante cuando valoramos el riesgo de asesinato. Es decir, en el último año debería contestar si esto está presente o no está presente. El DA tiene también, está baremizada, tiene puntos de corte y lo interesante de esto es que son las ponderaciones que tiene. Por ejemplo, no me voy a acordar de todo, esto está en el manual, pero cada respuesta afirmativa se puntúa un punto. Y algunos ítems, por ejemplo, no me acuerdo cuáles, pero por ejemplo, el 2 y el 3, supongamos, si está presente, es decir, si está puntuado con 1, bueno, se le suman otros puntos, 2 o 3 según del factor del que se trate. Y esto nos va dando una ponderación que también nos orienta a nosotros en la toma de decisiones. En la toma de decisiones en relación a la estimación del riesgo, que es la decisión que nosotros tomamos. Quería así leerles rápidamente para que no se me quedara nada. Por ejemplo, acá una puntuación de 14 y 17, entre 14 y 17 ya estaría hablando de un riesgo alto y 18 o más un riesgo extremo. Cuando hablamos de riesgo extremo, hablamos de un intervalo temporal de 48 horas. O sea, riesgo extremo en esta escala está hablando de riesgo de que sea muerta a manos de su pareja o expareja. Entonces, fíjense que también la cuestión del intervalo temporal es muy importante, porque acá necesariamente, si nosotros no hacemos gestión de riesgo, nos quedamos nada más con la estimación. Quería leerles esto. La autora ha realizado un estudio en el que ha podido contrastar la potencia predictiva del DA y valorar los factores de riesgo más destacados. Se analizaron 220 casos de asesinatos de mujeres por sus parejas
a partir de informes policiales y forenses y se compararon con 343 mujeres víctimas de maltrato grave. Los factores de riesgo previo al asesinato que se identificaron incluían el acceso a armas de fuego, no necesariamente tiene que ver con que ande con un arma encima, sino el acceso a armas de fuego. Previas amenazas de muerte por parte del agresor. También aumentaban el riesgo las relaciones sexuales forzadas y los malos tratos durante el embarazo y el acoso no sexual. Esto me parece interesante destacar cómo aumentaba el riesgo las relaciones sexuales forzadas, porque en general cuando uno indaga sobre indicadores de violencia sexual, lo primero que dice una mujer, si uno pregunta así llanamente, ¿ha habido violencia sexual? No. Pero cuando uno pregunta de otra manera, por ejemplo, si ha tenido que mantener relaciones sexuales, por temor, por presión, por miedo a lo que le podía pasar, o ha tenido que realizar actividades sexuales que ella ha sentido humillantes o degradantes, si ha pasado por esas situaciones, en general vamos encontrando que generamos un espacio donde esto se comunica y surge. Entonces, bueno, también en esto, en la recabación, si se quiere, de la información, importa mucho cómo preguntamos y el tono de la entrevista, el clima de la entrevista y el tipo de preguntas. Bueno, este es el SARA, es una sigla en inglés. Yo no voy a decirlo en inglés porque tengo el inglés de Capusotto. Pero bueno, también tiene que ver con la valoración de riesgo de violencia en la pareja. El SARA es la herramienta más conocida a nivel mundial. Por supuesto, esta técnica fue pionera en los procedimientos de juicio clínico estructurado y ¿a qué nos conduce el SARA? Nos conduce a chequear la presencia de 20 factores de riesgo de violencia contra la pareja. El SARA requiere de nosotros como evaluadores que establezcamos si el factor está presente o está ausente para poder estimar la ocurrencia de una conducta futura. Especialmente el SARA, la conducta que nos permite predecir es la violencia física y la violencia sexual, en un intervalo que no excede los 3 y los 6 meses. La ponderación también, bueno, acá lo tienen, fíjense, tenemos también los 20 ítems están agrupados en 5 categorías: historial delictivo, violencia anterior contra miembros de la familia, violencia contra desconocidos, violación de la libertad condicional u otras medidas judiciales, el ajuste psicosocial, problemas recientes en las relaciones de pareja, problemas con el trabajo, con la ocupación, haber sido víctima y o testigo de violencia en familiares en la infancia, consumo de sustancias, ideas e intentos de suicidio, fíjense, síntomas psicóticos, trastornos de personalidad, y también el historial de la pareja. El historial de la pareja es otra rúbrica muy importante: violencia física anterior, violencia sexual, uso de armas, y así sigue con los factores de riesgo que los tienen ahí, pero no se los voy a leer. Pero quería hacer esta distinción que también tiene que ver con el delito o la agresión actual. Es decir, también tenemos que indagar claramente aquella situación que está motivando la valoración. El SARA no tiene puntos de corte y establece también, ahí dice, otras consideraciones. Es decir, otras consideraciones, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con situaciones de riesgo que nosotros estamos contemplando, ya sea por ejemplo, una situación de vulnerabilidad de la víctima y que no está presente en la estructura del protocolo. Por ejemplo, podría ser que al momento de la evaluación la mujer está embarazada, ¿no es cierto? Eso nos da un elemento más y a lo mejor no está contemplado en el protocolo, pero lo tenemos para nuestra consideración. Por ejemplo, les quería mostrar la valoración 0, 1, 2 y después tenemos índices críticos. Les cuento un poquito de qué se trata esto.
El 0 tiene que ver cuando, o sea, puntuamos 0 cuando el factor de riesgo está ausente. Puntuamos 1 cuando está presente pero en una magnitud y en una frecuencia mínima. Y 2 cuando la presencia del factor de riesgo es evidente. Cada uno de los factores de riesgo tiene un índice crítico. Por ejemplo, si nosotros tomamos ideas e intentos de suicidio, entonces ella dice sí, que su agresor ha tenido intentos de suicidio. Entonces nosotros, y efectivamente, y supongamos que esto lo podemos constatar, entonces le vamos a poner un 2. El índice crítico son solamente para aquellos factores de riesgo que tienen una puntuación de 2, es decir, que es evidente su presencia. Esto que acabo de leer, las ideas de suicidio, por ejemplo, ¿cuándo tendría un índice crítico, con lo cual le sumo un punto? Cuando supónganse que la mujer dice que en los últimos 6 meses el señor ha tenido 3 intentos de suicidio y una internación por el intento que ha tenido. Entonces, una vez que obtengo la ponderación, voy cotejando si cada uno de estos elementos tiene un índice crítico. Esto es importante no para que nosotros pongamos en nuestro informe que obtuvo 14 puntos, 18, 32. Es para que nosotros nos vayamos ubicando y teniendo una comprensión lo más global e integral de la situación que está atravesando esta persona. Queda poco. Bueno, esta es otra guía. Esta es una guía muy moderna. Es una guía elaborada en el año 2011. Es un protocolo de valoración de riesgo de violencia en la pareja contra la mujer por el Circuito de Barcelona. ¿Qué es esto del Circuito de Barcelona? Bueno, se juntaron un montón de instituciones que se ocupan de atender a mujeres que están en situación de violencia y armaron esta guía, que es una guía unificada. Es una guía unificada, entonces todos los servicios utilizan la misma guía. Esto es muy importante para muchos fines. En primer lugar, para la mujer y en segundo lugar, para la investigación también porque permite ver la fiabilidad. Bueno, fíjense, acá esta es una guía que está organizada en 16 factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo que se repiten, van a ver porque los estudios epidemiológicos así lo muestran. La historia de la conducta violenta de la pareja o expareja, y ahí vamos teniendo los indicadores, si está presente, si no está presente o si desconoce esta situación. Si hay mucho desconocimiento, la guía no sería conveniente aplicarla. Otro aspecto que es amenazas y abusos graves contra la mujer, circunstancias agravantes. Ahí ven algunos de los factores, ¿no es cierto? Factores de vulnerabilidad de la mujer, fíjense, y agrega esta guía como un factor muy importante la percepción de la situación de riesgo que tiene la mujer. Y acá establece un sistema también de corte, riesgo bajo de 1 a 7, medio de 8 a 9 y alto de 10 a 16. Estas guías son orientativas, ¿no es cierto? Fíjense que acá hay otros factores que no están contemplados en el diseño, pero que se ha entendido que es importante. Por ejemplo, si la víctima está embarazada al momento de que estamos realizando la valoración o si hay indicios de que ha querido matarla. La valoración del riesgo y también la guía ofrece aspectos que tienen que ver con la gestión del riesgo, cómo se gestionaría. Piensen que esto no es solamente para el Poder Judicial, sino que también hay otras instituciones involucradas. Cuando nosotros hacemos todo esto, entonces finalmente tomamos una decisión que tiene que ver con el tercer paso de nuestra tarea, que es la estimación del riesgo, que lo vamos a estimar en bajo, en moderado o en alto. Que estimemos un riesgo bajo no significa que no haya configurada una situación de violencia de género o que no haya violencia. Lo que estamos diciendo es que el riesgo es bajo para la violencia física grave o el riesgo vital. Esto queda claro, ¿no es cierto? Y finalmente,
la comunicación de los resultados, especialmente los que trabajamos en la unidad de violencia de género, comunicamos nuestros resultados a partir de un informe que lleva estos elementos. Los datos de las personas que analizamos, el estado psíquico, las características del vínculo de pareja, los tipos de violencia que hemos detectado y, por supuesto, en relación a la valoración del riesgo de violencia, cuáles son los factores que están presentes. Bueno, esto sería el procedimiento. Yo ahora estoy con muy poco tiempo, pero quería leerles 6 puntos nada más que tienen que ver con un poco a modo de conclusión, si ustedes me permiten. Voy a leer rápido. Bueno, conclusiones. El riesgo es dinámico y modificable. Está determinado por factores pasados, históricos, personales y también por contextuales situacionales. Estos son los que particularmente lo tornan dinámico. No se toman decisiones en relación al riesgo de validez indeterminada en el tiempo. Esto lo hemos dicho. Estas valoraciones se pueden repetir a juicio del desarrollo del caso y de los cambios que se puedan dar en el tiempo. Cada valoración es según un tipo determinado de violencia y no se puede generalizar indiscriminadamente. La predicción de riesgo de violencia no determina la seguridad de ocurrencia de un hecho concreto, sino la estimación de probabilidad de que suceda. Las guías que hemos presentado están diseñadas para valorar un constructo, que es el riesgo de violencia. Por ello, no sirven para valorar rasgos de personalidad ni hacer diagnósticos de enfermedades mentales. Estos instrumentos, guías, se han diseñado para estimar el riesgo, ayudar a la toma de decisiones de los profesionales y guiar las intervenciones del control y minimización del riesgo. Es, por lo tanto, tomen nota de esto, por favor, es, por lo tanto, inadecuado requerirles parámetros propios de los instrumentos psicométricos. No obstante, se pueden conocer sus propiedades técnicas de capacidad predictiva y de fiabilidad interobservadores. Para ello se utilizan parámetros propios de las técnicas epidemiológicas. Les voy a comentar algo que es interesante. Bueno, no sé si acá hay alguien versado en estadística. Levante la mano. Bueno, menos mal. Bueno, hay... Menos mal. No, solo decirles algo que es rarísimo, pero es así. Los estudios epidemiológicos toman algo que se llama la curva RO y la ROC y el área bajo la curva. Un área bajo la curva de 0,5 a 1, el área bajo la curva se plantea de la curva de Gauss, del promedio, se plantea en 0,5 y 1. 0,5 estaría hablando de estimaciones azarosas y 1 estaría hablando de una predicción perfecta. Lo que se busca es que haya un área bajo la curva por lo menos de 0,65 de 0,65 a 0,70 para que sea fiable, para que sea válido. Bueno, los instrumentos que hemos presentado tienen un área bajo la curva entre 0,67 y 0,74. Entonces, bueno, es importante que lo tengamos en consideración porque estas técnicas han demostrado, en función de las técnicas epidemiológicas, tener alto grado de sensibilidad y de especificidad en sus protocolos. Bueno, muy bien, dejamos acá.